Érase una vez, en un rincón muy poco recóndito de una gran y maravillosa ciudad que en los últimos tiempos había sufrido un gran cambio político, ya que ahora es en su gran y lujoso ayuntamiento, con miles y millones en miles de años de antigüedad, gobernaba la malvada alcaldesa, Carmena. No te lo perdonaré jamás. La mayoría de la población de Madrid y el grandioso gobierno español siempre estaban en desacuerdo con cualquier decisión de Carmena. Tengo una idea. Vamos a vestir a los Reyes Magos con la ropa de carnaval que tiene mi abuela en el baúl. ¡Fuera! ¡Fuera! Vamos a prohibir aparcar en el centro de Madrid para reducir la contaminación. ¡Fuera! ¡Fuera, Carmena, fuera! Vamos a hacer un concurso de recogida de colillas para niños. Así no tendremos más basureros nunca. ¡Fuera, Carmena, fuera! La malvada alcaldesa no sabía ya qué hacer para poder ganar a sus ciudadanos. Triste y sola se marchó pensativa a casa. Ahí, sentada en su sofá, vio por la tele un teatro y ¡tachán! Se le ocurrió la idea de contratar a unos tirititeros para que actuaran por todo Madrid y así conquistar el corazón de sus ciudadanos. Carmena llamó a una compañía de teatro y contrató a 2 tirititeros, pero no se informó sobre que la obra que representaba era solo para adultos. Los ciudadanos de Madrid, al ver la obra, denunciaron al gran gobierno español, los cuales tomaron medida de inmediato, encarcelando a los 2 tirititeros. ¿Cómo no la ha jugado Carmena, Qué malvada, ¿Pero qué hemos hecho malo? Si solo es una obra de teatro. Pues algún derecho hemos tenido que violar, seguramente, aunque no sé cuál, Entonces, ¿por qué estamos en la cárcel? A ver, déjame pensar. Vale, te dejo. No sé. ¡Ah, ya lo sé! ¡Despierta! ¿Qué ha pasado? Han sido ellos los que han violado nuestros derechos. Ah, pero tenemos derecho. Joder, pues claro. Tenemos derecho a la libertad de expresión. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no lo sé, pero seguramente como nos han condenado por enaltecimiento del terrorismo, iremos directamente a la Audiencia Nacional. ¿Enaltecimiento del terrorismo? ¿Qué es eso? Joder, pues viene en el artículo 578 del Código Penal y sanciona a quien enaltece o justifica por cualquier medio de expresión pública o difusión a quienes participan o han participado en actos terroristas o que realizan actos humillantes para las víctimas del terrorismo. No sabes de nada, Así me veo ya mismo con pena de muerte cuando sea el juicio. ¿Con pena de muerte? Hay que hacer algo, no quiero morir aquí. Ay, Dios mío, qué tonta eres. La pena de muerte fue abolida en Europa hace ya tiempo. Era irónico lo que te decía. Uf, menos mal, me había asustado. Bueno, y si el juez no tiene en cuenta nuestro derecho a libertad de expresión, ¿qué hacemos? Pues tendremos que recurrir al Tribunal Supremo, aunque nos va a costar una pasta, Pues yo lo traigo suelto, Ay, Dios mío, ¿en qué momento quise trabajar contigo? Ay. Bueno, ¿y con qué derecho podemos recurrir ante el Tribunal Supremo? Pues que según el Convenio para la Protección de Derechos Humanos, en su artículo 10, que habla sobre la libertad de expresión, dice lo siguiente, que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los estados sometan a las empresas de radiodifusión o cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. También en su apartado 2 dice que el ejercicio de estas libertades que entrañan deberes y responsabilidades podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley que constituyan medidas necesarias en una sociedad democrática para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del Poder Judicial. Ay. ¿Y con eso estaríamos salvados? Pues también tenemos la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
que en su artículo 11 habla sobre también la libertad de expresión y de información, sobre que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar información e ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de las fronteras. Porque nosotros estamos en Europa, lo sabes, ¿no? Se respetan también las libertades de los medios de comunicación y su pluralismo. Pues no veas, si tenemos derechos que se nos han sido vulnerados, ¿no? ¿Y podemos seguir condenados después de todo eso? Ay, ni idea. Aunque estoy preparado para todo. ¿Eres Chuck Norris? Todo puede ser, amigos, todo puede ser. ¡Wow! ¡Qué miedo me das! ¿Y qué tendríamos que hacer si seguimos condenados? Pues el siguiente paso sería acudir al Tribunal Constitucional, con un recurso de amparo, ya que se nos va a vulnerar también el artículo 20 de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución española, donde habla de la libertad de expresión, donde se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, a la reproducción y creación literaria, artística, científica y técnica. La libertad de cátedra, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Y también en su punto 4 dice que estas libertades tienen su límite en el respeto de los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. ¿Y si seguimos condenados después de eso? Pues ya solo nos quedaría nuestra última y valiosa opción. Que te dije que yo no traiga suelto. ¿Cuál es? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Vale, perfecto. Iré al banco a pedir un préstamo. Ay, pero si estamos en la cárcel, ¿dónde vas a ir? Es verdad. Ay, qué depresión. Creo que no podremos salir de esta. Que sí, que ya verás. Al Tribunal Europeo puede ir cualquier persona víctima y presentar una demanda individual contra el Estado, una vez agotadas todas las vías internas previas, ya que el Estado estaría obligado a cumplir los derechos humanos recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque nosotros pertenecemos a la Unión Europea, como te he dicho antes, con el artículo 10, con el cual fuimos al Tribunal Supremo, ¿te acuerdas? Ah, sí. ¿Y tenemos sentencias similares o casos similares en los que hayan quedado absueltos? Sí, tengo sentencias de otros casos similares, en los que los imputados terminaron ganando el juicio. ¿En serio? Tienes para todo. ¿Y cuáles son esos casos? El caso de nuestro amigo Otegui. ¿Quién es ese? Madre mía, llevas con ese cartel todo el rato y no sabes quién es. ¿Este cartel? No sé, pero me lo diste tú para que se lo sacara en la obra. No sé ni siquiera qué significa. Pero cuéntame sobre esas sentencias. Pues hay una sentencia del 15 de marzo de 2011 en la que el Tribunal de Estrasburgo condena a España a pagar una multa de 20.000 euros a Otegui por vulnerar el derecho a la libertad de expresión. Pues podrías decirlo antes, que lo he pasado muy mal con el tema de dinero, ¿no? Ay, Dios mío, qué cruz más grande me ha caído encima contigo. ¡Callaros ya! O os quedáis sin cena, que me tenéis la cabeza como un bombón. Y lo peor es que os traigo a una nueva compañera. Hola, chicos. ¿Carmena? ¿Y tú qué haces aquí? Prefiero estar aquí encerrada y que dejen de criticar todo lo que hago gobernando. Ya no puedo más. Ay, nunca te lo perdonaremos, Carmena. Nunca te perdonaremos. La primera sería porque se trata de una ficción. El tipo penal de enaltecimiento del terrorismo requiere básicamente que se ensalce el crimen, se haga apología del mismo o se glorifique al autor. Estos requisitos no pueden darse en una obra literaria, teatral o cinematográfica, que simplemente signifique asesinato,
Además de escenificarlos, se tendrían que justificar de modo que se inste expresamente a la comisión de los mismos. La segunda razón es que no hubo ensalzamiento. En la trama no se ensalza el terrorismo. Los muñecos no estaban elogiando ni justificando a ningún grupo terrorista cuando uno de ellos mostró una pancarta en el que podría leerse Cora Al-Qaeda. Esa escena pretendía criticar precisamente las denuncias infundadas por enaltecimiento. Por un lado, el personaje que introduce ese letrero es un guiñol policía para incriminar fabricando pruebas a otro de los personajes, un guiñol bruja. Por otro lado, la literalidad de la frase supone una exageración hasta el absurdo, al jugar con las denominaciones de Al-Qaeda y ETA, con objeto de acentuar, con mejor o peor fortuna, esa aprendida crítica. La tercera razón es por delito de opinión. El último informe anual de la PDLI recoge la anomalía que presenta nuestro país al tipificar como delito no solo conducta, sino opiniones, que están en el ámbito de las ideas y de su expresión. En dicho informe se recuerda que en España los tipos penales de injurias y calumnias están incluidos en el Código Penal, a pesar de las recomendaciones de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. La cuarta razón es enaltecimiento. Especialmente grave para la libertad de expresión dentro de estos delitos de opinión es la tipificación del delito de enaltecimiento, introducido por primera vez en el Código Penal en el año 2000 y del que están acusados los titiriteros. En la actualidad está castigado con pena de prisión en 1 o 3 años y multa de 12 a 18 meses. La última reforma de este texto, el llamado Pacto Anti-Yihadista, incrementa las penas, además, si el llamado enaltecimiento se produce a través de Internet. Se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo mediante la difusión de servicios o contenidos accesibles al público, a través de medios de comunicación, Internet o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información. Los riesgos de la existencia de ese tipo penal para la libertad de expresión e información no son nuevos. Un caso reciente fue el de la periodista Iraitz Zalegui, acusada, junto con otros compañeros, de enaltecimiento del terrorismo por cubrir un acto de la izquierda abertzale en la que supuestamente se ensalzó a ETA. El quinto y la última razón es por proporcionalidad. En el caso de los titiriteros, todo puede considerarse jurídicamente desproporcionado. La obra representada podría ser objeto de diferentes valoraciones. Si hubo o no incumplimiento de contrato, si el contenido era apropiado o no para niños y, si en caso de no serlo, se proporcionó la necesaria información o advertencia, si era o no de buen gusto y de suficiente calidad artística. Nada que no ocurra en otros ámbitos culturales, incluso masivos, como es la programación televisiva. Sin embargo, son controversias que, de existir, se saldan en la esfera administrativa, sanciones o civil, acciones de cesación, resarcimiento por daño, etc.